Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 hasta el versículo 17. El quinto y el sexto sello. Dice así la santa palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Querido Dios, ministra sobre nosotros tu santa palabra. Habla a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, que es el único que puede penetrar entre la división del alma y del espíritu y discernir entre juntas y médulas. Tú eres, Señor, el que puede poner tu palabra en nuestro corazón para que la podamos poner por obra. Haznos conocer tu voz. Haznos vivir la fe bíblica y vivirla de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Amados, estuvimos hablando acerca de los 4 primeros sellos. Y ahora llegamos en el quinto y sexto sello. Y el quinto sello habla acerca del clamor de los mártires. El clamor de los mártires, ¿qué significa eso? Cuando Juan ve a los degollados, ahí la sangre de ellos bajo el altar de Dios. Usted se recuerda que Juan está frente al gran trono del Señor que gobierna cielo y tierra. Y esa imagen, si usted regresa al Antiguo Testamento, a la mentalidad de Juan, a lo que él estaba viendo como un símbolo del altar del Dios Todopoderoso, en donde los sacrificios eran presentados y la sangre de ese sacrificio era aspergido para limpiar el pecado, y la sangre esa estaba bajo el altar del sacrificio en la batea. Y cuando Juan ve ese símbolo, él no ve sangre de animales, sino que ve sangre de los degollados bajo la acción del segundo sello, que ya les había predicado la semana pasada, que ese sello, el segundo sello, representa a la cuchilla del sacrificio, a la espada pequeña representando la cuchilla del sacrificio.
cuando viene el primer jinete, que es Jesucristo, en su caballo blanco, llevando con él el evangelio eterno, que es el mismo verbo, ese jinete le acompaña del segundo jinete, que es el segundo sello, desarrollando así la historia que va a suceder y que está sucediendo desde cuando vino Jesús por primera vez. Así que debemos mirar a los sellos como el desarrollar, desabrochar de la historia a cada secuencia de lo que Dios está llevando a cabo en la tierra y en la humanidad. Entonces vemos las almas y la sangre, porque dice la palabra de Dios que la sangre de la carne, la vida de la carne, la sangre es. Entonces cuando ve la sangre, es como las almas de los degollados clamando. Eso es un clamor. ¿Y por qué fueron degollados estos? Por causa del amor del evangelio, del primer sello, del primer caballo que aparece y su jinete, Jesucristo y el evangelio eterno, y bajo el segundo jinete, el segundo caballo, que es el caballo rojo, bermejo, la espada, la cuchilla del sacrificio, que los sacrifica. El mundo los condena, los amenaza, los mata, los sacrifica por amor a Cristo. Y después de eso tenemos el caballo negro, que es la persecución económica de esa gente, de ese grupo de personas que ama y sirve a Dios, que están llevando el evangelio eterno a las naciones. Esa es la sangre en el quinto sello, y un clamor de estos que murieron y que están todavía por morir bajo las amenazas del mundo y las persecuciones por amor al evangelio eterno. Ese quinto sello, vemos ahí un clamor, y ese clamor dice así, versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Clama por venganza, clama por justicia. Pero cómo ese clamor por venganza se asimila, se incorpora, corrobora con Lucas 23:34, cuando dice que Jesús nos pide para orar a favor de nuestros enemigos. ¿Cómo concuerda este clamor de venganza de los que fueron degollados por amor al evangelio con Hechos capítulo 7 versículo 60, cuando Esteban está siendo sacrificado, está siendo apedreado, y dice: no les impute, Señor, ese pecado? ¿Cómo que la sangre de los que están bajo el altar, sacrificados por amor a Cristo, puede estar clamando por venganza? Y acá te doy la respuesta. Porque a los que los mataron, no estaban matando a ellos mismos, sino a aquel a quien ellos predicaban. A los que lo mataron, no les estaba odiando a ellos mismos, sino que a Dios, creador de todas las cosas. Aquellos que los mataron, que los apedrearon, que los ahorcaron, que los quemaron en una pira, los estaba queriendo decir que odian al Dios y al evangelio que ellos predicaban. La venganza que ellos claman no es por sus vidas, sino que por la justicia del mismo Dios. Por la afrenta que ellos tuvieron en contra de la santidad de Dios. Y Dios viene avisando desde hace mucho por los profetas, por la palabra de Dios misma en el Antiguo Testamento, que va a llegar un día de ira, que va a llegar un día que eso será vengado.
en donde los que son totalmente desobedientes van a probar y experimentar del gran y terrible día de la ira de Jehová. Y la gente sigue incontinente en sus pecados. La gente sigue como si fueran sordos, como si no tuviera sentidos para escuchar la gritante voz de Dios, clamando a través de los profetas, de los pastores, de la iglesia y de la misma boca de Dios a través de su palabra, diciendo: arrepenteos. No escuchan. Pero el Señor dice: va a llegar el gran día de la ira, cuando la venganza de Jehová vendrá sobre todos esos. Y la palabra de Dios ya nos enseñaba eso en Romanos 12. Yo quiero que usted acompañe conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 19. Cuando nos enseña la palabra de Dios a que nosotros no tomemos venganza por nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios. ¿Ya leyeron ese capítulo? Capítulo 12 de Romanos, versículo 19, dice así: 12:19, estaba en otro capítulo. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor va a estar vengando a los que desobedecen y a los que matan los hombres y las mujeres de Dios, a los que están burlando de su nombre, por amor a la justicia de su mismo nombre y a la santidad del mismo Dios. Va a estar Dios vengando. Por eso la palabra de Dios nos está enseñando ahí en el Nuevo Testamento, diciendo a la iglesia: no busque la venganza. Si tu vecino te lastima, te ofende, no busque la venganza. Dejar lugar a la ira de Dios, porque si usted busca vengarte por ti mismo, está peleando en contra de la sangre y contra la carne. Y la palabra de Dios dice: nuestra lucha no es en contra de la sangre ni en contra de la carne, es decir, no es contra personas, seres humanos vivos, personas, sangre y carne significa eso, sino contra principados y potestades. Entonces, revestíos de las armaduras de Dios, luchar en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Cómo lucho en el Espíritu, pastor? Sufriendo el agravio. Deja lugar a la ira de Dios. Pero aún así no es estar orando para que Dios se vengue de ellos. No. La sangre es que clama. Tu muerte va a clamar. Pero usted en vida no. Usted en vida no ore por eso. Haga como Esteban, cuando estaba aún vivo, decía: Señor, no les impute ese pecado. Jesús en la cruz del Calvario, siendo muerto, sufriendo, derramando la última gota de su sangre, dice: Padre, perdonaos, porque no saben lo que hacen. Mientras estén vivos, no busque la venganza a nadie. Ore por misericordia, ore por sus enemigos. Así nos enseña la palabra de Dios. Es de esa manera que ese texto se encaja con lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a la venganza. El Señor mira la muerte de sus santos, y mira la sangre, y mira la oración de sus santos. Pero la muerte y la sangre clama por justicia. Los que clamaron por justicia
de Dios en vida fueron corregidos por Jehová. Si usted se recuerda el libro de Habacuc, Habacuc clama y tiene una queja porque el mundo anda mal, el impío está prevaleciendo sobre el justo. Y él pide justicia en la vida, y el Señor dijo: no, tranquilo, Habacuc. Y le corrige y dice: yo voy a levantar a los caldeos, nación perversa que va a destruir y va a corregir mi pueblo. Tranquilo, no te preocupes con justicia, porque vos no sos justo. Yo soy justo, yo soy tan puro que mis ojos no pueden ver el mal. Habacuc 3:18. Y al final, capítulo 3 de Habacuc, Habacuc se rinde a Dios diciendo: Señor, Tú eres el que todo puede, el que todo hace, el que todo tiene. Aunque la higuera no florezca, que no haga frutos en la vid, aunque todo pase, yo confiaré en Ti, esperaré en Ti. Acá, hermanos, oremos porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Por eso el texto de Romanos nos corrige. Eso es una exhortación. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Otro capítulo, otro libro que habla es Hebreo, capítulo 10, versículo 30. Hebreo 10, 30 también nos dice que la venganza pertenece a Jehová. Capítulo 10, versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Qué tremendo! Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que no busque la venganza. La venganza será en un único día. Tampoco el Señor anda vengándose a cada día de sus enemigos. No. El Señor nos dice: ore por tus enemigos, porque aún pueden algunos de ellos convertirse. Pero el Señor va a vengarse de nuestros enemigos en un único día, en un catastrófico día. Pero antes de llegarmos en el día del juicio, que es el sexto sello, yo quiero llevarte a capítulo 34 de Isaías, para que usted note cuán fuerte es la venganza de Jehová respecto a los que no le aman y no le sirven. Isaías 34:8, y vamos a estar ahí en Isaías con algunos versículos. Antes de Jeremías, Isaías capítulo 34, versículo 8. Ya vamos a leer. ¿Todos encontraron? Isaías 34:8. Así dice la palabra de Dios: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Habla de la venganza de Jehová, ¿sí o no? Capítulo 59, respecto a la venganza de Dios. Capítulo 59 de Isaías aún, versículo 17. 59, versículo 17, dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Te llamo a ir todavía al 61, versículo 2, que dice así: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que la palabra de Dios nos dice para proclamar el día de la buena, el año de la buena nueva y el día de la venganza.
Así que además de la buena nueva que debemos proclamar, también debemos proclamar el día de la ira. Dios es amor, esa es la buena nueva. Te ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo para morir por ti. Esa es la buena noticia. Tú eras condenado, iba caminando al infierno como oveja que no tiene pastor, descarriados por su camino, cada uno caminando por su gusto. Esta es la buena nueva. Hay una esperanza porque Jesús ha muerto por ti para enderezarte en los caminos. Esta es la buena noticia. Pero el otro mensaje es: habrá un día de venganza, un día de venganza de nuestro Dios a consolar todos los enlutados. Hay un día de ira. Dios es amor, pero también es ira. Capítulo 63 todavía de Isaías, versículo 4, dice así: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Aleluya. En ese mismo día habrá un gozo y habrá tristeza. Gozo para los salvados, tristeza para los perdidos. El último sería Miqueas. Miqueas, capítulo 5. Después de Jonás, Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 15, dice así la palabra de Jehová: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Amén. Mira qué tremendo que es y cuán real es la venganza de Jehová. Es la ira de Jehová contestando el clamor de la sangre de los mártires sobre la tierra. Vengará el Señor y les dará ropaje blanca. ¿Te recuerdas de las cartas que estudiamos? Que el Señor Jehová siempre corrigía a la iglesia, hacía algunos elogios, pero también les decía: al vencedor se vestirá de ropaje blanca, al vencedor sentará conmigo en mi trono, al vencedor le daré una piedrecita blanca. Aquel que vencer, al vencedor, siempre el Señor está diciendo al final ese ropaje blanca. Y es lo mismo que estamos leyendo en capítulo 6, versículo 11, que dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, hasta que, dijo el Señor Jehová, hasta que se complete el número de los elegidos. Espere un cachito más, porque esa venganza se dará apenas en el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Será un gran y terrible día, no será un rapto a las oscuras, un rapto invisible, no. Él vendrá, capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. Ya estudiamos acerca de eso. Él vendrá sobre las nubes y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y se lamentarán, y habrá lamentaciones, se lamentarán grandemente sobre él, porque se recordarán que es el Cordero que fue muerto y que ahora vive para siempre. El desafío del creyente para vivir dignamente en un mundo colapsado por el pecado y en el libertinaje de los que no hacen caso a Dios es el gran, digamos así, acontecimiento en lo cual estamos pasando en los días de hoy. Ese es el desafío
para el creyente. Vivir de forma digna en un mundo colapsado por el pecado. Por eso digo, el colapso ese del pecado que te invita a negar a Dios y marcarte de la señal de la bestia. Cuando uno nega al Señor, ¿se recuerda que Jesús dijo a Pedro: el que me negare ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo? Y si usted te recuerda el capítulo 13 de Apocalipsis, dice: y aquel que tiene la señal de la bestia no tiene parte con el Señor. Es un pecado de negación. El negar a Cristo es un pecado que te deja para atrás, que te marca con la señal de la bestia. Por eso que cuando Pedro negó a Cristo, el Señor Jesucristo vino a él y le hizo arrepentir de su error y de su pecado. Imagínate qué fuerte esa expresión, para que usted sepa y se entere que no es por ti mismo, de ti mismo que viene el arrepentimiento, sino que del mismo Cristo Jesús. Él mismo vino a Pedro, apareció a Pedro y dijo: ¿tú me amas? No nace de Pedro esta ligadura con Cristo de vuelta, una ligadura espiritual, porque se había apartado de seguirlo cuando lo ha negado. Es como si fuera un pecado de muerte espiritual, es como si fuera un pecado de separación eterna, porque él lo negó ante los hombres. Era suficiente eso para que Cristo lo negara ante su Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta que aunque uno se arrepienta, si Cristo no viene poniendo en su corazón un arrepentimiento verdadero, usted no puede hacer la ligadura de vuelta? Solito no podés. El mismo Cristo vino y dijo: Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó, así como lo había negado 3 veces. Y a la tercera vez lloró Pedro diciendo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te he negado. Ahora es como si estuviera devolviendo todo, haciendo un retroceso en mi memoria, para que yo pudiera recordar todo lo que hice en contra de ti. Y ahora tú me estás reatando a la comunión contigo. Así que el creyente debe sufrir las tribulaciones. ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Decime, ¿por qué tenía miedo de sufrir las tribulaciones que estaba sufriendo el maestro? Tenía miedo que si confesara a Cristo, aquella mujer para la cual él ha negado, le pudiera llevar a uno de los fariseos y decir: este estaba con él, vamos a sacrificarlo también ahí en la crucifixión. Este estaba con él, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo, vamos a degollarlo. Por miedo a la persecución, Pedro negó a Cristo. Por poco se vendió a la mentira. Y Cristo tuvo que venir, sacar de él ese pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Él es que quita de nosotros el pecado que está oculto en el corazón, endureciendo nuestro corazón. ¿Sabe por qué tenés el corazón duro? A veces, porque ha pecado en tu vida. Lo único que endurece el corazón de un hombre cuando escucha la palabra de Dios y no se estremece ante su presencia, está con pecado en su vida, ha endurecido el corazón. Hebreos capítulo 3 versículo 15: no endurezcáis vuestro corazón con el engaño del pecado. Es el que engaña, el pecado engaña y seduce y endurece el corazón. Una persona que está viviendo en el pecado no siente más la sencillez de la voz del Espíritu, no escucha más el sonido, no sabe diferenciar la voz de Dios para la voz del maligno, no sabes discernir la voz de Dios para la voz de su mismo corazón. Arrepentite de tu pecado en el nombre de Jesucristo, para que vuelva a escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Yo voy a parar por acá.
Tenemos todavía el sexto sello, pero se avanza el horario. Vamos a seguir con el sexto sello, el gran día de juicio, en la próxima reunión. Que el Espíritu de Dios te ponga por obra esa palabra en su corazón, en nombre de Jesucristo. Y que usted no se venda por nada en esa tierra. Sufrir las aflicciones. Sufrir las aflicciones. No tenga vergüenza de decir: yo soy creyente, yo soy cristiano. Yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios vive en mis venas, corre por mi sangre. La palabra de Dios, yo sueño con ella. Yo amo esta palabra. Yo moriría por Cristo. Yo amo el Evangelio. Yo vivo la palabra de Dios. No tenga vergüenza de decir qué doctrina crees. Viva la palabra de Dios en tu vida. No te avergüences de los amigos, de los compañeros de trabajo. No te avergüences de nadie, porque te estará avergonzando de Cristo. No tenga vergüenza de Cristo en tu vida. Proclame. 2 Timoteo capítulo 2 dice: predique la palabra. Pablo instruyendo a Timoteo: predique. Predicar es keruso, la palabra griega. Keruso no es charlar, no es enseñar, es hablar de forma vehemente. No es simplemente por estar gritando, no, es proclamar. Proclame que usted ama a Cristo. Proclame ese mensaje en tu corazón. Pero dice la palabra de Dios también que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Así que si no está lleno en tu corazón esta palabra, este evangelio, este amor por Cristo, no va a hablar a nadie. Va a avergonzarte del evangelio. Por favor, dice Pablo: no, yo no me avergonzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. No te avergüences del evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo, deje que tu sangre clame al Señor por justicia, como en este quinto sello. Deje que clame tu sangre. Después de tu muerte, Señor va a tomar en cuenta cada trabajo que sufriste, cada cosa que pasaste, cada camino que llevaste, cada persona que predicaste. El Señor va a tener en cuenta todo eso y te va a recompensar con la gloria celestial, no terrenal. Allá seremos glorificados, no acá. Acá somos peregrinos en esa tierra, como si fuéramos personas de nacionalidad de otro lado, de otra nación, o incluso de otro planeta. Tenemos la nacionalidad celestial, no terrenal. Por eso andamos en contramano del mundo. El mundo va para allá y nosotros venimos de allá para acá. El mundo dice: no, el sexo en el noviazgo no pasa nada, es todo normal. Tenés que conocer tu novia antes de casarte con ella. Y nosotros estamos como iglesia y como la palabra de Dios proclamando, diciendo: no, el sexo es para el casamiento, es para el matrimonio. Otro grito y otra proclamación del mundo es decir, yendo para allá en la contramano de la voz de Dios, está diciendo: no, el homosexualismo, el lesbianismo es normal, común, tranquilo. Acepte tu hija como lesbiana, acepte tu hijo como homosexual. No lo rechace, no lo corrija, no diga que está equivocado, apóyele. Y la palabra de Dios está diciendo: no, cualquiera que ande con el homosexualismo no hace parte conmigo, dice la palabra del Señor, no hace parte del reino de Dios. Rechaza esa abominación para Jehová. El mundo está diciendo: no pasa nada, anda, si tu esposa no cumple lo que usted quiere, no hace lo que te gusta, déjala, anda a buscar a otra mujer que te puede placentear mejor. No, en la palabra de Dios está diciendo: no al divorcio, no separe, sufrí, ame tu esposa, aunque te cueste la vida. Apenas 3 ejemplos bíblicos, pero hay una infinidad de cosas en que estamos andando en contramano del mundo. Una infinidad de cosas.
Por eso, si usted quiere amar al mundo, se constituirá enemigo de Dios. Ame a la palabra de Dios. Viva eso en tu corazón. Confiese tu fe. No te vendas por nada. Sufra las aflicciones. Y el Señor te recompensará ricamente, de forma maravillosa. Amén. Oremos al Señor Jehová. Querido Dios, te agradecemos por esta palabra. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Te alabamos por tu misericordia y tu infinito amor. Gracias, Señor. Perdone nuestros pecados. Ayúdenos, Señor, fortalezcanos para seguirnos fieles a ti, Señor, en nombre de Jesucristo. Por favor, Señor, no nos dejes, Señor, tropezar, ni ser de tropezadero para nadie. No nos dejes, Señor, avergonzar de tu evangelio. Que la sangre nuestra pueda clamar por justicia, Señor, pero que mientras estamos acá vivos, seamos corajudos y trabajemos en favor de la obra de Dios, con el corazón puesto en tu palabra, con la sangre de Cristo llorando sobre nuestra vida y nuestro mismo corazón. Dios, por favor, ayúdenos, enséñanos, corríjanos y fortalezcanos en el nombre de Jesús. Si algún pecado hay, Señor, perdónenos. Aléjenos, Señor, de la voz de nuestro corazón y de la voz del enemigo, que podamos oír tu voz. Limpia nuestro corazón de todo pecado, por favor, para escuchar tu voz. Devuelva a nosotros, a cada uno que está acá presente, Señor, la sencillez, la sensibilidad de oír la voz del Espíritu Santo en su corazón. Hazte presente en el corazón de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.